Ya estamos aquí, buenas noches. Las fuertes tormentas han inundado las calles y los bajos de Quintana del Pidio y de Villadiego. 40 litros por metro cuadrado cayeron ayer en ambas localidades en menos de media hora. Hoy continuamos en nivel amarillo en toda la provincia. Y en el aire está la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria aprobada inicialmente en abril por más de 30 millones de euros. El equipo de gobierno en funciones insiste en la necesidad de aprobarla cuanto antes porque de ella dependen muchos proyectos como Villatoro o los bonos al consumo. El Partido Popular es más partidario de que sea la próxima corporación la encargada o no de esa aprobación. Porque no se puede continuar con la tramitación ordinaria de los expedientes de los cuales dependen muchas inversiones, muchas partidas presupuestarias que no se van a poder materializar si la modificación presupuestaria no se aprueba de manera definitiva. Les contaremos que FAE y la Sociedad de Promoción Promueve han elaborado una guía práctica sobre la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular. Un documento para saber, por ejemplo, dónde se tienen que llevar y gestionar los diferentes residuos. Incumplir la ley acarrea sanciones que pueden superar el 1 millón de euros. Es voluntad de la ciudad ayudar al tejido productivo, a nuestros empresarios, no solo a que cumplan la ley, sino la norma, en este caso, en materia de gestión y producción y gestión de residuos, sino que además Burgos sea una ciudad ejemplar, que la industria burgalesa sea ejemplar en todos los campos, también en este. La plataforma cívica por las infraestructuras de Burgos llama a la movilización para una gran manifestación el próximo 13 de junio. Más de 200 asociaciones, entidades y organizaciones ya se han adherido para reivindicar la posición estratégica de nuestra provincia. Esperamos que sea una gran manifestación. Esperamos que todo Burgos, que todos los que estamos, vivimos y sentimos Burgos como nuestro, salgamos a la calle. Pues vamos ya con una de nuestras noticias de portada. FAE Promueve, la Sociedad de Promoción Municipal, acercan al mundo de la empresa una guía práctica sobre la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular. Se trata de saber dónde se tienen que llevar y cómo gestionar esos diferentes residuos. El objetivo es resolver dudas y dificultades porque, ojo, incumplir la ley lleva sanciones que pueden superar el 1 millón de euros. Esta guía explica paso a paso en qué consiste la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, una norma en constante cambio y de obligado cumplimiento. Hay que identificarlos bien, clasificarlos bien y luego, también y luego entregarlos a quien corresponda, dependiendo de las competencias, depende del tipo de residuo que sea, ¿no? Entonces, lo más importante es ser consciente de la responsabilidad. Un manual de buenas prácticas en la gestión de residuos que también informa de las sanciones a las que se enfrentan los infractores. Oscilan entre los 3.000 euros las leves y pasan del 1 millón de euros las más graves. Que las cosas las hagan bien, pero desde luego que también ayudarles a trabajar para que ellos también, siendo más sostenibles, también sean más productivos. Un asunto, la sostenibilidad, que los empresarios aseguran tener muy interiorizado, pero creen está lleno de dificultades, especialmente para las pymes. Que para las grandes empresas que pueden a lo mejor acceder a gestores de residuos y con otro tipo de costes, pero las pymes son las que tienen más dificultades para acceder a saber exactamente. La ley es muy complicada, va cambiando. Por otro lado, los empresarios pedirán al próximo equipo de gobierno de Burgos que garanticen la trazabilidad de los residuos que se depositan en los 2 puntos limpios de los polígonos donde, según denuncian, hay una falta de control. Y al final se convierte en un problema para el ayuntamiento porque el ayuntamiento tiene que pagar unas multas a la Junta de Castilla y León por tener allí, por ejemplo, pues unos extintores o tener algo que no puede estar allí o que no se ha catalogado o hay amianto. Entonces eso nos está costando dinero a todos. Asuntos que se han abordado hoy en la jornada de presentación de esta guía práctica en el Fórum Evolución. Y hoy recibimos a uno de los colaboradores que más nos ha hecho esta temporada trabajar, aguantarle, no es broma. Fernando de la Varga, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Lo contrario, porque no nos dijo hasta el último día que iba en las listas de la candidatura de Cristina Ayala, o sea que mucho trabajo nos has dado. Yo tenía ese cometido, ¿no?, de mantenerlo ahí en suspense o en silencio hasta que Cristina me diera el ok.
Bueno, estarás contento, que todavía no se sabe el desenlace final de esta historia. Sí, aunque duda cabe que estamos contentos, sobre todo porque bueno, el resultado final, yo creo que hay un resultado final, ¿no? Y se ha visto que la suma de las derechas es lo que querían los burgaleses. A partir de ahí pues vamos a ver un poco cómo es el devenir de los próximos días y semanas y cómo se configura el próximo equipo de gobierno. Pues bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña Alberto Gómez Barahona. ¿Cómo estamos, Alberto? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy bien, muy a gusto. Ahora de Fernando, no he venido con pajarita como él, pero bueno, me perdonáis, no sabía que iba a estar Fernando y entonces no me hubiera puesto una pajarita. Lo raro sería que él no se la hubiera puesto, así Claro, que no te claro, preocupes, claro. Alberto. Nos conocemos hace muchos años, Fernando y yo. Por eso. Antes se la ponía menos, cuando yo le conocía antes... Todo en esta vida va progresando. Sí, va sí, te has hecho más progresando. moderno. Muy bien, Fernando. Por cierto, concejal como mínimo de la oposición ya eres. Sí. ¿Vas a llevar a los plenos del ayuntamiento la pajarita? No tengo por qué cambiar, ¿no? Bien, Considero no, parece que un toque cada de uno es color. como es Claro, y ante claro. eso no tienes por qué No, cambiar. sí, me parece estupendo. Va Sí. súper elegante. Sí, desde luego que sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Me voy a poner colorado aquí delante de la audiencia. Bueno, pues hoy recibimos al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que nos va a hablar de la importancia de la manifestación del próximo martes 13 de junio por las infraestructuras de Burgos. Está con nosotros Álvaro Peso. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Gracias por aceptar nuestra invitación. A vosotros. Bueno, primero enhorabuena porque acabas de ser reelegido en el cargo 3 años después de haberlo sido en un primer mandato. Otros 3 años más. La verdad es que muy contento porque estos 3 últimos años, aparte de la pandemia, hemos podido conseguir hacer grandes eventos y grandes actuaciones con nuestros socios, así que otros 3 años más. Esperemos que sean muchos más, pero estoy cansando, ¿eh? Has dicho, esperemos que sean muchos más. Esperemos. O sea, que te No gustaría... sé si yo como presidente, pero también hay que buscar el relevo para dentro de 3 años, obviamente. Así que bueno, Ya sabes, ahí seguiremos. cuando uno lo hace bien... Cuesta encontrar Entiendo a que lo alguien hemos hecho bien, si no, no hubiésemos salido otra vez. O sea, que bueno, por esa parte, contento. Bueno, AGE, vosotros fuisteis uno de los primeros colectivos que dijisteis sí a adheriros a la plataforma cívica por las infraestructuras de Burgos. Rápidamente visteis, imagino, que era una necesidad total. Sí, al fin y al cabo, como todo el mundo sabe, el lema es Burgos exige respeto y futuro, y al fin y al cabo nuestra asociación representa a los jóvenes empresarios, a los jóvenes emprendedores. Estamos hablando del futuro de Burgos, del futuro de la sociedad burgalesa, del futuro de las empresas de Burgos, y cómo no, nosotros en el momento de que se constituyó la plataforma nos lanzamos para participar y estar, vamos, los primeros, porque la gente joven es la que tiene que estar la primera, tanto en esta manifestación del 13 de junio como en la plataforma. Eso te iba a preguntar, ¿está calando el mensaje, la convocatoria en los más jóvenes de Burgos? Sí, sobre todo al comienzo, en las primeras conversaciones, nos preocupaba el hecho de que la juventud burgalesa, el gran problema que tiene es que le cuesta entender cuál es la problemática por lo que estamos luchando. A la gente joven le preguntas qué es el corredor atlántico, qué es el corredor central, y mucha gente que está estudiando no tiene ni idea. Ahora ya parece que sí, sobre todo cuando se ha comenzado la campaña de cara a la manifestación, ves que la gente te pregunta, que la gente se está moviendo, que la gente está investigando y que está empezando a calar en la gente joven. Pues parece que todo va como esperábamos, y animo a la gente joven que todavía no sepa por qué nos vamos a manifestar y por qué estamos luchando, porque la verdad es que es por su futuro y es algo realmente importante para ellos. Pues vamos, para eso estamos aquí, para eso te hemos llamado, para dar más información. La plataforma cívica por las infraestructuras de Burgos llama a una movilización masiva en la manifestación del próximo martes 13 de junio. Más de 200 asociaciones, entidades y organizaciones se han adherido para reivindicar la posición estratégica de nuestra provincia. La plataforma cívica por las infraestructuras de Burgos lo tiene claro. No hay que relajarse con este tema, tenemos que seguir llamando a todo el mundo a manifestarse el día 13 de junio. Es lo que harán hasta el próximo 13 de junio, campañas informativas a pie de calle para que todo Burgos se sume a una misma causa y exija futuro. Nos estamos jugando mucho, en el corto plazo igual no lo vemos, pero en el largo es mucho. O sea, tenemos que reivindicar que Burgos siga siendo lo que es, un cruce de caminos, para que pueda a partir de ahí mantener todas las otras cosas que le caracterizan. Y para que se una toda la ciudad, la plataforma ha creado banderas que se podrán recoger en 3 puntos de la ciudad. Animo a todo el mundo a que lo recoja, las banderas, los dípticos, y poder ponerlas en nuestros balcones, en nuestras ventanas. Hay 3 puntos, uno aquí en la Plaza del Miocid, donde estamos, otro en la calle Santiago y otro en Pisones, en la asociación de nuestro barrio. Más de 200 asociaciones, entidades y organizaciones ya se han adherido a esta plataforma, por ello esperan una gran manifestación. Todas las asociaciones y a todos los colectivos que esto se había hecho llegar, todos se han adherido.
Una manifestación que saldrá a las 8 de la tarde desde la Antigua de Gamonal, recorriendo la principal arteria de la ciudad para llegar a la Plaza de la Catedral. Es de imaginar que hasta llegar a este punto en el que ya está en la calle esta manifestación en 3 puntos en concreto, recordamos Plaza del Mío Cid, calle Santiago y Pisones en la sede de la asociación Nuestro Barrio, hasta llegar a este momento, tú que has estado desde el primer momento prácticamente de la creación de la plataforma, ha habido muchísimas reuniones, ¿no? Y mucho, como se dice, brainstorming, ¿no? Tormenta de ideas entre todos. Sí, la verdad, desde el 13 de marzo que se constituyó la plataforma ha habido de las que yo he podido participar, unas más de 15 reuniones, me ha podido ser, pero en total, todas las reuniones que se han realizado con diferentes colectivos, que estamos hablando de cerca de 200 entidades que están adheridas ya a la plataforma, pues también han mantenido reuniones entre ellas, sobre todo de cara a la preparación de la manifestación, pues unas cuantas reuniones y unas cuantas horas invertidas para sacar esto adelante. Es importante destacar que esta no es una manifestación politizada en absoluto, y muestra de ello es que se paralizó todo precisamente por la precampaña y campaña electoral de estos comicios del 28M. Así es. Como decimos, al fin y al cabo la plataforma no se respalda detrás de ningún partido político, es una plataforma completamente apolítica, es una plataforma cívica donde toda la ciudadanía, independientemente de su ideología, tiene que participar. Y lo mismo con los partidos políticos. Los partidos políticos ahora, a partir del 17 de junio, tendremos nueva representación en el Ayuntamiento de Burgos y lo que les pedimos es unidad, porque nosotros, que va a ser la ciudad, vamos a estar detrás de ellos, pero ellos al fin y al cabo son los que tienen que ir donde tienen que ir para exigir lo que estamos pidiendo. ¿Cómo explicarías con la mayor claridad posible los riesgos de no salir a reivindicar? Porque aparentemente ahora muchos podemos decir pues prácticamente hay pleno empleo en Burgos, las industrias aportan una parte muy importante del Producto Interior Bruto, las de Burgos, todo está más o menos bien. Ojo, que hay dos realidades, hay unas familias que lo están pasando muy mal. Pero bueno, para muchos la sensación de bienestar está ahí todavía. La sensación de bienestar está ahí y nosotros sobre todo lo vemos en la juventud burgalesa, porque ahí ocurre completamente al contrario. La provincia de Burgos pierde cada año más de 7.000 personas, sobre todo gente que no se queda en Burgos a trabajar y a estudiar, y eso es no un problema de ahora, sino un problema también para el futuro. La pérdida de ser considerado nodo básico, también del resto de infraestructuras que Burgos también requiere, no solo hay que quedarse en la parte del corredor, hay muchas otras más infraestructuras, es realmente importante para nuestro futuro, para que esos jóvenes se queden en Burgos y para esos jóvenes prosperen y sigan haciendo su vida en su ciudad, que al fin y al cabo no creo que la mayor parte de ellos quieran irse a vivir a otra ciudad, porque al fin y al cabo Burgos es lo que tenemos, que creo que ya todo el mundo lo conocemos, es cultura, historia, industria, lo que dices tú, pleno empleo y futuro. Y sin olvidar todas esas infraestructuras que están absolutamente paradas, muchas de ellas presupuestadas, pero sin ejecución. Así es, ahí tenemos el parque tecnológico, las diferentes autovías, el tren directo, o sea, ya digo que este es un punto de partida y que Burgos necesita de muchas más infraestructuras, que no solo es esto. Pues no solamente la Asociación de Jóvenes Empresarios está adherida a esta plataforma, me estoy dando cuenta que en esta mesa están representados 2 más, porque Fernando, antes de estar en la lista de la candidatura popular, suscribió, ¿no?, por parte de la Federación de Hostelería esa adhesión. Nosotros estuvimos en ese nacimiento también y aportando, pero lo primero de todo, permíteme que le felicite por su reelección, porque sé por carnes propias que el hecho de querer dar ese paso, de estar ahí, exponerte, quitarte tiempo de ocio, de familia, de tu trabajo, no es fácil, y la verdad que encontrar personas como Álvaro que quieran seguir tirando de ese caballo cada día es más complicado, ¿no? Por cierto, lo tanto, hay que felicitarle, porque ya te digo que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su tiempo de una forma totalmente altruista. Sí, pues decirle a mis compañeros que podéis buscar el vídeo que pusimos el otro día, que es obra de nuestro invitado, que es un vídeo que la verdad que nos gustó muchísimo y luego le podemos dar paso otra vez. Otro colectivo, en este caso la Universidad de Isabel I, también se ha adherido a esta plataforma y nos puedes contar muy bien lo que ha sido desde sus inicios. Sí, bueno, yo también me gustaría felicitar a Álvaro, porque yo creo, y lo tengo que decir públicamente, que lo ha hecho muy bien, que esa es la razón de su reelección y que su generosidad le ha hecho volverse a presentar. Nosotros colaboramos con los jóvenes empresarios, como no podía ser de otra forma, porque yo creo que su dinámica es muy positiva. Y en relación con lo que me preguntas, pues yo creo que todo Burgos tiene que ser muy consciente, yo creo que de 2 cosas, que sin infraestructuras y servicio no hay futuro. Entonces es imprescindible no quedarnos al margen de los grandes corredores. ¿Por qué?
porque para ser un territorio competitivo donde deseen instalarse las industrias, donde se puedan generar riqueza, es necesario no quedarse marginado, y menos aún cuando se tiene una situación geográfica privilegiada. Yo creo que esta es la clave en la que tenemos que tener presente, ¿no? Y la segunda cuestión, que me parece muy positiva, es que es un movimiento ciudadano, ¿no? Y este movimiento ciudadano no viene a sustituir a los legítimos representantes democráticos que están en las instituciones, sino lo que viene es a reforzar su posición, es decir, que cuando hagáis la reivindicación correspondiente ante el gobierno de la nación para una infraestructura que tiene un carácter europeo, sepáis que tenéis por detrás a la ciudadanía comprometida en este y en otros proyectos. Por eso yo creo que es muy importante que la sociedad civil, se posicione sobre temas estratégicos, porque es una forma de dar apoyo también a los representantes políticos. Porque luego, si hablamos por la cosa de datos electorales, veremos cómo a veces la representación política es pequeña y que, en cuanto al número de personas que han participado en los procesos de las elecciones o lo que llegan a representar los partidos con respecto al total, y es muy importante que la sociedad civil les esté apoyando, ¿no? Y esto para mí me parece un ejemplo muy positivo y espero que cunda el ejemplo para futuras actuaciones. Y por supuesto la Universidad de Isabel I desde el primer momento ha estado implicada en el proceso y en el apoyo. Fernando, quedan solo 13 días para la cita. No, pero iba a contestar una cosa que ha dicho Álvaro y es muy importante. Creo que en esto también hay que aparcar los colores políticos. Aquí lo que hay que hacer es una unión política fuerte de todos, indistintamente de su ideología, para reclamar este futuro tan importante que se quiere hacer a través de esta primera manifestación, que probablemente sea el inicio de otras muchas formas de reivindicar el futuro para la ciudad de Burgos. ¿Estás de acuerdo, Fernando? Eso es. Y bueno, ya que aprovecho y agradezco a Alberto y a Fernando, que ellos también son emprendedores, así que muchas gracias por vuestras palabras. Fernando, lo que te decía, que quedan solo 13 días, tenemos que ponernos las pilas, ¿eh? Bueno, yo ahora me tomo un pequeño relax después de 15, ¿no? Y ahora estoy en ese valle, en ese bajón de, bueno, pues un poco de asimilar lo que viene, porque viene temporada de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de aprender muchas cosas, y por lo tanto yo creo que ahora son unos días de tranquilidad, pero que curiosamente mañana ya empezamos con esas primeras reuniones de trabajo, porque evidentemente te vas a enfrentar a una nueva situación de la cual desconoces muchos aspectos y tienes que ir un poco con los deberes hechos. Bien, Álvaro, por cierto, que llama la atención, ¿no?, que son más de 200 colectivos los que se han adherido, es decir, que todo el mundo ha querido participar en esta plataforma. Está todo el mundo, ya no asociaciones empresariales ni federaciones, están las peñas, están universidades, como hemos dicho, está todo Burgos, que al fin y al cabo es lo importante. O sea, tiene que estar toda la ciudad y de hecho se siguen adhiriendo día a día a más entidades. O sea, muy bien. La manifestación tendrá lugar el próximo martes 13 de junio, sale de la Real y Antigua de Gamonal, de la Antigua hasta la Plaza del Rey San Fernando. Y bueno, invitamos a toda la sociedad burgalesa que asista, que es importante, sobre todo yo me centro mucho en la gente joven, que son los que tienen que estar en esa primera plana, para que el próximo 13 de junio a las 8 de la tarde venga y esté con su ciudad y que luche por el futuro de Burgos. Pues vamos a poner tu vídeo. Muy bien. En Burgos disfrutamos de nuestras calles, de nuestra provincia, con nuestra gente. Nos maravillamos de nuestra catedral, nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de lo nuestro. Tenemos una de las tasas de desempleo más baja y ocupamos los primeros puestos en PIB industrial en España. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada e innumerables razones para sentirnos orgullosos. No entendemos que se nos margine, que se nos excluya de los grandes corredores, infraestructuras y servicios. Es nuestra obligación salir a la calle y exigir lo que nos merecemos. No podemos permanecer impasibles ni resignarnos. El 13 de junio todo comienza. Saldremos a la calle. Tenemos que manifestarnos. Luchemos por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestro futuro, por la sociedad burgalesa. Es hora de que se nos escuche. Pongamos a Burgos en el mapa. Ahí lo tenían, Burgos exige respeto y futuro, y se nota que lo habéis hecho con mucho cariño este vídeo, es un poco hasta emocionante. Sí, hombre, era el objetivo, que emocione.
Pues Álvaro Peso, presidente de AGE, muchísimas gracias. A vosotros. Y que el próximo martes, día 13, sea un exitazo esa manifestación, ojalá. Lo va a ser seguro. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Aquí me quedo con Fernando y con Alberto. Vamos a hablar de que el equipo de gobierno en funciones del Ayuntamiento de Burgos insiste en aprobar cuanto antes la modificación presupuestaria. El Partido Popular es más partidario de que sea la próxima corporación la encargada o no de hacerlo, lo que retrasaría el trámite a septiembre y octubre, según los socialistas. Avanzan que son muchos los proyectos que dependen de esa modificación, como la glorieta José Luis Borges, Vía Toro o los bonos al consumo. Es muy importante que esto se apruebe, no lo pueden utilizar como un arma política, que se dediquen a lo que se tienen que dedicar estos días, que es a sus negociaciones y a sus conversaciones, pero que no impidan que el gobierno en funciones siga gobernando como legítimamente lo podemos hacer hasta que se conforme la nueva corporación. Pregunto a la mesa, Alberto, en este caso, ¿cómo se tiene que proceder en estos casos? Hablamos de una modificación presupuestaria que en teoría ya se había sacado adelante, pero que necesitaba ahora mismo el apoyo del Partido Popular. Bueno, yo creo que esta modificación presupuestaria se debiera de haber solucionado con el tiempo suficiente para que no les hubiera pillado el toro a la anterior corporación, ¿no? Yo creo que ese es el primer tema. El segundo, bueno, ya forma parte de la discrecionalidad política, ¿no? Es decir, aquí habrá razones, sin ninguna duda, para que se apruebe lo antes posible, para que no se retrasen los proyectos y las obras, pero también entiendo que la nueva corporación, que va a tener que terminar la ejecución de esas obras, quiera tener ya un control presupuestario de las mismas. Por lo tanto, yo más que una opinión ciudadana, lo que puedo decir que forma parte de la discrecionalidad política del momento y que entiendo las dos posiciones. Entiendo la posición del actual equipo de gobierno, que pretende acabar unas obras lo más rápido posible sin que tenga ninguna interferencia, y entiendo a la nueva corporación que va a entrar que diga, oye, antes de asumir una ejecución quiero tener un mayor control y ver si apruebo o no apruebo esta modificación. Por lo tanto, forma parte de la discrecionalidad política y yo creo que las dos alternativas son razonables. Sí. Fernando, que sepas que la actual todavía portavoz en funciones, Nuria Barrio, ha llamado a Cristina Ayala Madre Superiora. Ya lo he oído, correcto. Bueno, ahora estamos en ese juego, ¿no? Oiremos cosas curiosas a lo largo de estos días, como hemos oído durante la campaña, pero yo creo que hay que dar un paso hacia adelante y no perdernos en esos pequeños debates. Creo que ya se dijo en su momento que llegaban tarde a esta modificación y, sobre todo, por parte de la oposición ya se les comunicó que era una modificación presupuestaria con elementos muy importantes para el trimestre o para lo que quedaba del semestre, pero también con muchos visos electoralistas. Por lo tanto, y luego a mayores fue una modificación no consensuada con la oposición, por lo tanto fue impuesta, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Te ha pillado el tiempo, como bien hemos dicho, porque la has llevado con ese carácter electoralista que se le dijo por todas las fuerzas políticas contrarias al equipo de gobierno actual, y el resultado ha sido este. Ahora, dentro de esa modificación, pues probablemente haya partidas que haya que salvar urgentemente, pero ha habido otras que te condenaban al año 24 o 25. Entonces, claro, eso serán, digamos, caminos que tiene que adoptar el nuevo equipo de gobierno y no el saliente. Bien, pues les contamos ahora que Inés Arrimadas ha dejado la política. Los malos resultados de Ciudadanos en las urnas y su reciente decisión de no presentarse a las generales ha abierto la puerta de salida a quien fue la máxima autoridad del partido durante 3 años. Alberto consiguió un hito cuando ganó las elecciones en Cataluña, algo tremendamente difícil, tanto para Partido Popular como para Ciudadanos, cualquier otra formación. Sí, no sea independentista. Sí, yo creo que es la tremenda complejidad de la vida política. Yo creo que no haberse presentado a la elección le pasó definitivamente cuenta a Ciudadanos. Es decir, de todas las formas, yo primero diría que el centro en España es como una gran maldición. Pues la historia de UCD, es la historia de CDS, es la historia de UPL y ahora es la historia de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque tiende de forma natural a volcarse hacia la izquierda o hacia la derecha ese electorado de centro en un determinado momento cuando quiere que haya un cambio de tendencia. Y entonces el gran sacrificado casi siempre suele ser el centro. Por lo tanto, hay una maldición histórica
en el centro español para consolidarse como opción política. Y en el caso de Inés Arrimadas, yo creo que no haberse presentado a la elección en Cataluña una vez que había ganado las elecciones, aún no teniendo posibilidades, fue un grave error político que ha venido en cascada. Y luego ya, si analizamos lo que pasó en Murcia y otra serie de factores, han sido decisiones estratégicas, puntuales, políticas, que sumadas a ese mal que tiene el centro, pues ha llevado a la disolución del partido. Yo creo que es una pérdida, porque era un mensaje en ocasiones de moderación, un mensaje también de libertad desde el punto de vista económico, político y social, y bueno, pues siempre que hay una opción política, democrática, viva, que se pierde, pues hay una pérdida, ¿no? Qué duda cabe. Pero bueno, yo creo que ese espacio a esos votantes que tienen una opción más de centro-izquierda lo encuentran en el PSOE y que lo tienen al centro-derecha lo encuentran en el PP. No, y como parlamentaria no tiene un pero, ¿eh? Sí, la verdad que lo hacía bastante muy bien. Pero como bien dice Alberto, el problema que tenemos es el centro, ¿no? El centro es una figura que tiene que estar, pero en cuanto se balancea a un lado o a otro, acaba siendo fagotizada por uno de los grandes partidos, ¿no? Resulta paradójico, pero es complicado mantener en los años y en el tiempo, en este caso, un partido político en el centro, que qué duda cabe, que, bueno, pues que hay mucha gente que también lo reclama y que es ansiosa de que esté ahí. Ahora que estamos hablando de este partido, el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Burgos ha vivido hoy su última comparecencia como vicealcalde. Vicente Marañón, de Ciudadanos, ha lamentado que su partido salga del espectro político. Es una pérdida importante que un partido como Ciudadanos desaparezca de una ciudad como Burgos, y creo que con la perspectiva temporal necesaria la ciudad valorará no solamente los proyectos que hemos puesto en marcha, sino también la ausencia de barreras a la hora de imaginar, visualizar el futuro de nuestra ciudad a largo plazo. Recordamos, Vicente Marañón, que al principio de esta legislatura, hace ya casi 4 años, estuvo llamado, no lo olvidemos, Fernando, a ser el alcalde de Burgos, por ese pacto que hubo a nivel nacional PP, Ciudadanos, Vox. Ciudadanos, correcto. Y que Vox, ¿y cómo ha derivado las cosas? No lo consideró oportuno y con su abstención o su autovoto hizo alcalde a Daniel de la Rosa. Ha sido uno de los políticos más cuestionados esta legislatura, Vicente Marañón. Bueno, ha estado expuesto, ¿no? A lo mejor también ha sido una estrategia por parte del Partido Socialista el tener esa persona expuesta y que fuese un poco el centro de todas aquellas críticas. En algunos momentos, pues bueno, el otro día me dedicó unas bellas palabras de despedida, no venían a cuento, pero bueno, eso también demuestra un poco las miras y las alturas que se tiene como político. Desearle lo mejor, el hombre habrá intentado hacerlo, no me cabe la menor duda, lo mejor posible dentro de su faceta, pero bueno, la vida continúa y que tenga una vida sencilla, transitoria de este plano, porque llevaba muchos años en la política, o sea, no solamente ha estado en este equipo de gobierno, sino que estuvo en el anterior con PP, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues que vuelva a esa vida transitoria del día a día en las mejores circunstancias y que no le pase factura, pues esos pequeños avatares que da la política en estos años. Yo, fíjate, creo que no ha sabido transmitir públicamente cómo realmente él es como persona, porque en el trato cercano es una persona divertidísima, súper afable, y a nivel público, en la política, ha generado otra imagen, no tanta empatía. Sí, yo creo que tiene una imagen más agria que lo que era luego el trato personal. Yo también he tenido una relación cordial con él. Y bueno, pero la realidad de la vida política a veces es que las coyunturas, los proyectos, los pactos, pues desnaturalizan o diluyen el carácter de las personas, ¿no? Yo en cualquier caso, una de las cosas que sí que saco, hay muchas lecturas de los datos, ¿no? de las elecciones, pero lo que ha sido el equipo de gobierno ha perdido la friolera de 16.000 votos, es decir, entre todos, porque si sumamos los 13.000 de Ciudadanos a los 3.000 que pierde el Partido Socialista, aunque por el sistema DON termina ganando uno más, pues hay 16.000 votos que se han perdido como corporación, ¿no? Que yo creo que esto pues debe de hacer reflexionar, ¿no? Pero a veces también esto no es solo de
a la gestión municipal, sino que también las tendencias de voto influyen, ¿no? Pero no es menos cierto que ese es un dato relevante. En esa misma lectura, si tenemos en cuenta los votos que han ido a otras pequeñas formaciones que no han sacado representación, pero que sí que estaban muy derivadas a la derecha, la suma de todos los votos de todas las formaciones de derecha hubiese dado una mayoría prácticamente absoluta al PP en esta situación. Sorprendidos con, ahora que les digo grupos minoritarios, sorprendidos con, por ejemplo, Vía Burgalesa, Tercera Edad en Acción, Decide Burgos, Fernando, en tu porra interior que todos hemos hecho, unos con mayor suerte o fortuna que otros, ¿cómo yo he acertado la porra en cuanto a los míos, yo dije 11. Lo que creo que donde hemos fallado todos ha sido con Podemos. Sí, claro. Yo creo que ese ha sido el gran fallo que hemos cometido todos, porque le dábamos entre 1 prácticamente fijo y 2 estaba en el alero. Lo que ha demostrado estas elecciones, primero, que este país y esta ciudad sigue siendo marcadamente de 2 tendencias, derecha e izquierda, y segundo, lo complejo que es llegar a formar parte de estos equipos de gobierno por esa ley donde ese 5% realmente es muy difícil, digamos, absorber, ¿no? Hemos visto todo tipo de encuestas donde se daban a distintas formaciones 2, 3, 1, pero sin embargo la realidad ha sido otra diferente y eso demuestra esa complejidad de llegar a ese 5% según está ahora mismo establecido el sistema. Alberto, ¿sobre los minoritarios? Bueno, yo sobre los minoritarios diría que Podemos se ha quedado por centésimas, es decir, sí, que es muy poco, con lo cual, pero tiene una pérdida de 2.000 votantes. Yo creo que por otro lado Decide Burgos, yo creo, y se lo he dicho cuando he coincidido con ella, Carolina, es muy difícil de la noche a la mañana sacar 3.000 y pico votos, se queda a 1.000 de Podemos, que lleva una trayectoria de muchos años. Por otro lado, Vía Burgalesa saca 2.000 y pico, que también es una cantidad importante, y Tercera Edad saca 1.000 y pico. ¿Qué dice esto? Pues dice que las opciones minoritarias han tenido cierto apoyo, porque claro, son opciones que se han construido en meses, en muy poco tiempo, y en consecuencia yo a todos ellos, a los que han tenido la valentía y la generosidad también de encabezar una lista, les diría, y lo digo de todo corazón, que a mí me parece muy complicado lo que han hecho, que tiene mucho mérito, y sacar desde los 3.000 que ha sacado Decide Burgos, los 2.000 y pico de Vía Burgalesa, bueno, y después, claro, el gran perdedor yo creo que sí que ha sido con esos 13.000 votos, que ha sido Ciudadanos, ¿no? Y es lo que veo, pero yo creo que ha sido meritorio el espectro. Ahora, de cara a las elecciones generales, ahí hay 8.000 votos aproximadamente, hay 8.000, es un granero muy importante, ¿no? Porque claro, si tenemos en cuenta que en Burgos votan 134.000 personas, podían votar, estamos haciendo, han votado el 60 y tantos por ciento, 61 con y pico, significa que 50.000 burgaleses, esto nos debe preocupar, es la cuarta menor participación, y esto sí que nos debe preocupar. Es decir, 50.000 burgaleses no han ido a votar, y dentro de los 80.000, un 10% se lo han llevado estas opciones minoritarias en poco tiempo, son 7.000 y pico, casi 8.000, y luego ya están los repartos. Por lo tanto, ha habido, lo que pasa que luego la ley DOM beneficia a uno y castiga a otros, el gran castigado ha sido Podemos. Pero quiero decir que si se analizan con frialdad las cifras, pues para mí el mayor descalabro es la baja participación, en segundo lugar que duda cabe de Ciudadanos, lo han hecho con mucha dignidad las opciones minoritarias y qué duda cabe que los dos que han crecido, que son PP y Vox, son los ganadores, y moralmente también el ganador en número de votos ha sido el Partido Socialista. Pues si te parece preocupante el número de personas que se han quedado en casa y no han votado, espérate al próximo 23 de julio, espérate. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Bueno, ahora si hablamos de eso ya... Sí, ahora mismo lo debatimos, porque tenemos que hablar ahora con otro sector, el de las peluquerías, barberías y centros de estética, que llevan 10 años soportando la subida del IVA del 8 al 21%. En teoría, era un impuesto temporal, ¿no?, pero que se ha mantenido en el tiempo y con importantes consecuencias económicas para estos pequeños empresarios. Hablamos con una de sus representantes. En Burgos tenemos a Amelia Porras Oñate. Amelia, buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos. Recientemente os habéis manifestado por este motivo que acabo de exponer. Sí, señor. Nos hemos manifestado, bueno, es una de las últimas que hemos hecho. Llevamos haciendo en 3 años 400 manifestaciones que hemos hecho muchas, esa es una de tantas. Exactamente, ¿qué es lo que estáis reivindicando? Que lo que era una situación temporal que lleva ya 10 años
se revierta. Eso es. Pues llevamos 10 años intentando que nos devuelvan el IVA esencial, que nos merecemos como sector esencial, el IVA al 10%, pero en principio nos pidieron que, pues que colaborábamos como a tantos sectores que les pidieron en su momento en plena crisis y nos dijeron que iba a ser temporal, que nos lo iban a devolver en breves y desde entonces nos lo subió cuando entonces estaba la derecha, el PP, ahora está la izquierda y se niega a bajárnoslo. Tenemos a 24 partidos de los 25 que hay en el gobierno, en el Senado, a favor nuestro y bueno, pues el único que se niega ahora mismo es el PSOE y bueno, pues claro, estamos intentando que por favor pues que de una vez nos lo reduzcan porque está llevándonos al cierre de muchísimos salones. Pero ¿qué respuesta os han dado a raíz de vuestras movilizaciones que acabas de cifrar tú misma en 400 en ese tiempo? Pues es que realmente se hacen un poco los sordos. Nos apoyan todos los grupos políticos y cuando llegamos al Senado nos lo vetan. Nos lo veta solamente ahora mismo el PSOE, que es el que está arriba. No lo sabemos si es que somos mucho ingreso para las arcas del Estado, que seguramente sí. Somos muchísimos los que componemos el sector de peluquería, estética y barbería, muchísimos. Y bueno, claro, un 21% en todos los sectores, en los 3 sectores, es mucho ingreso. Entonces, quitarnos el 21% es no disponer ellos de muchísimo dinero de ingreso. Y sobre todo teniendo en cuenta que uno de vuestros costes fijos está relacionado con la electricidad y con su correspondiente subida, ¿no? Eso no es baladí. Pues estamos calculando que entre el 10% o algo más que hemos perdido en ganancias, en ingresos nuestros, y el 20% más o menos que se calcula que nos ha subido todo alrededor mensualmente, hemos perdido tranquilamente al mes el 30% de ingresos. ¿Por qué cifras esa caída de ingresos del 10%? ¿A qué se debe? Porque hablamos mucho de ello, ya desde que nos subieron el IVA al 21%, hubo que subir un poquitito el precio, no se subió para nada lo que nos subieron a nosotros, nos convertimos en recaudadores de Hacienda total. No lo subimos para nada lo que podíamos haberlo subido para haber compensado eso, pero si lo hacemos así, el cliente hubiera dejado de venir inmediatamente. Entonces, bueno, desde entonces ya se subió un poquitito, pero no llegamos a cubrir todo lo que nos subió de repente el gobierno. A partir de entonces, hace 3 años, vino, sin habernos recuperado, vino el COVID. Con esto tuvimos que invertir muchísimo en todo individual, todo de usar y tirar, todo lo que era toallas, todo tipo de producto higienizante, todo era de usar y tirar. ¿Qué pasa? Que al final, pues un poco de lo que no habíamos recuperado, otro poco de toda esa inversión que tuvimos entonces. Y esos 2 años de COVID que hemos tenido, que hemos reducido muchísimo la clientela, al final mucha de la gente que venía antes una vez a la semana, ahora viene pues igual una vez al mes. Hay mucha gente que se ha dejado de teñir, hay mucha gente que se pasa la maquinilla ahora mismo en casa porque hemos estado un tiempo que no hemos ido a la peluquería por miedo a acumularnos con gente, porque la mujer nos lo podía pasar en casa y de momento tiraba. Porque nos hemos aprendido a dar el tinte en casa e ir tirando un tiempo, bueno, pues hasta que nos abran y hasta que podamos, vamos tirando. ¿Qué pasa? Que hemos aprendido a hacerlo más o menos. Evidentemente no te queda como en la peluquería, luego ya iremos a arreglarlo a la peluquería o al salón de belleza, lo que nos hayamos preparado. Pero bueno, pues todo eso, que esa gente ha reducido las visitas y que hay mucha gente que no va a volver, porque toda esa gente que se pasa la maquinilla, que se lo hace en casa ella sola, y toda esa gente va a venir, evidentemente. Eso son todo pérdidas definitivas, además. O sea, Amelia, que la pandemia, luego, una vez finalizada, ha cambiado los hábitos de la gente, me estás diciendo. Sí, pero muchísimo. Además, ahora trabajamos con citas previas, ahora se va recuperando un poquito el ritmo, pero hemos estado mucho tiempo y ya todavía hay gente con algo de miedo que en cuanto ve un pequeño problema, un pequeño miedo en la peluquería, intenta evitar acercarse a nadie, una que estornuda o todavía lo estamos pasando mal. Entonces hay gente que todavía no quiere venir demasiado a la peluquería, a acumularse con nadie. Finalmente, Amelia, decía que estáis agrupadas en una plataforma que se llama Creer en Nosotros. ¿Cuáles son las siguientes movilizaciones que vais a llevar a cabo? Pues en principio ahora acabamos de terminar esta sección de movilizaciones, hemos estado por toda España y bueno, de momento ahora mismo no he planeado nada. Estamos esperando a ver qué nos responde el gobierno
Y bueno, también estamos pendientes de una reunión con la subdelegación del Gobierno y bueno, pues poco a poco a ver lo que nos van proponiendo porque necesitamos que nos reduzcan al 10%, pero ya inmediatamente estamos cerrando muchísimos y los que no hemos cerrado hemos reducido muchísimo la plantilla, con lo cual de una manera u otra es que necesitamos una pequeña ayuda. Pues por desgracia tendrás que seguir esperando, porque creo que el nuevo gobierno hasta agosto o septiembre no va a haber, ¿no? Más o menos. Sí. O sea que más paciencia, Amelia. Gracias y muchísima suerte. Venga, gracias a vosotros, muchas gracias. Chao, hasta luego. Volvemos al capítulo anterior que decía Alberto. Si luego me preguntas por eso, que tú decías que la participación había sido más baja, que te parecía preocupante en las elecciones municipales, y yo te he espetado. Pues espérate a ver el 23 de julio en las generales, ¿no? Bueno, es que yo soy, y lo digo abiertamente, de los que no está de acuerdo con el adelanto electoral, pero claro, el que tiene la potestad es el presidente del gobierno, yo no voy a discutir. No estoy de acuerdo ni en la forma, ni en el fondo, ni en la fecha que se elige. En la forma, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque para mí ha sido un gesto que ha desconsiderado a su gobierno, a su grupo político y a su grupo parlamentario. Yo creo que tomar una decisión del calibre de adelantar unas elecciones exige un respeto a lo que han sido todos sus compañeros de proyecto, ¿no? Y lo toman de forma, yo diría, casi unilateral. Esto en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, a mí hay una cosa que me ha dejado descolocado. Es que España asumía la presidencia de la Unión Europea. Y es que eso se lleva preparando durante hace muchísimos tiempos. Se iba a celebrar, por ejemplo, una cumbre de las relaciones de la Unión Europea con los países de América Latina y del Caribe, por poner un ejemplo, que es un congreso que hemos celebrado recientemente, que no se celebraba desde hace 8 años y que en las relaciones, por ejemplo, con América Latina, tiene muchísima importancia, donde Europa, que es el principal inversor, ya es el tercer socio comercial por detrás de Estados Unidos, China y el tercero Europa. Y nosotros hablamos el mismo idioma, por lo tanto, había muchas importantes cosas y muy bien preparadas, porque detrás de la acción de gobierno hay un servicio diplomático, hay un servicio del Parlamento Europeo que se había trabajado estos temas. Entonces, me parece que es pensar en clave exclusivamente nacional. Por lo tanto, esto diría en cuanto al fondo. En cuanto al fondo, me parece que debía de haber tratado de cumplir. Y el tercer elemento en el que discrepo es el cuándo se ponen las elecciones. Es decir, y esto conecta con lo que he dicho anteriormente. Hay que fomentar y dar todas las medidas para que se produzca la mayor participación en los procesos electorales, porque eso es la democracia, que participen. Si yo lo pongo en víspera de un puente en algunas comunidades, en pleno verano, etcétera, estoy fomentando la baja participación, porque la gente también tiene sus perezas, tiene también, no podemos decir, pues es un problema del que no vota, no, es que hay gente que está desafectada de la realidad política, porque como escuchábamos en la entrevista anterior, hay gente que está reclamando cosas y que nunca parece que la escuchan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por lo que he dicho, por razones de forma, por razones de fondo y sobre todo por la falta de oportunidad en cuanto a las fechas, hay que favorecer la representación y en estas fechas, pues yo creo que vamos a tener un tropezón, salvo que se produzca una tendencia, que también, que cuando hay cambios de ciclo, la parte que está a favor del ciclo suele tomar más conciencia del tema y vota, pero que también esto puede llevar a un uso masivo del voto por correo. Que tampoco también es la panacea desde ese punto de vista, claro, Alberto, porque es que con los problemas que plantea con los documentos de nacionalidad. Claro. Entonces, bueno, a mí personalmente el adelanto electoral, respetando la decisión, por supuesto, del presidente del gobierno, no la comparto. Es que además, hablando del voto por correo, que evidentemente es a lo que vamos a recurrir la mayoría, pero aunque lo hagas telemáticamente, luego hay un cartero que tiene que ir 2 veces a tu casa y seguramente irá cuando tú estás trabajando, con lo cual luego tendrás tú que volver a correos, lo vas posponiendo. Con lo cual termina siendo esa dificultad. No va a haber ese voto. Un elemento disuasorio para la participación. Eso es. Pero es que yo todavía más importante para mí me parece el gran proyecto que es presidir la Unión Europea. Es que hoy somos grandes bloques en el mundo, son grandes zonas geográficas, ¿no? Y entonces, en un momento en el que también se ha transformado la geopolítica y los geoespacios en el mundo, económicos, sociales, etcétera, a mí me parecía que mi país, que España, con presidente de gobierno, pues que capitaneara ese proceso en Europa era importante. Y a mí, personalmente, creo que tampoco se daba la condición de oportunidad. Si pienso en términos de interés general y en términos europeos, si pienso en términos electorales, sí que no entro, pero creo que un presidente de gobierno debe tener otras alturas de miras.
Señor de la Varga. Bueno, yo creo que él ha demostrado, ¿no? Es mi opinión, lógicamente, pero que ha pensado en él y para él, ¿no? En cierta manera, no ha querido enfrentarse a su propio partido por las críticas de los resultados del último día, y más teniendo en cuenta, yo creo que es un hecho que hemos visto durante la campaña pasada, cómo muchos dirigentes, no solamente de Burgos, sino de otras muchas provincias, alegaban ser socialistas, pero alejarse de lo que era Pedro Sánchez, ¿no? De todos aquellos pactos o todas esas situaciones que él había generado, ¿no? Por lo tanto, eso viene también un poco a demostrar ese resquemor, mal ambiente que ya se generaba dentro del partido. Evidentemente, esta toma de decisión no da opción a que el propio maquinaria del partido pueda en algún momento pedirle responsabilidades al propio jefe del Estado, o bueno, el propio presidente, como es el señor Pedro Sánchez. En cuanto al voto de correo, te diré que esta mañana he tenido que ir a recoger un paquete, y a eso de la 1 del mediodía me ha dicho la cartera que ya llevaba 2 talonarios de papeles de gente que ha ido a recoger papeles. Claro. O sea, la demanda que hay de voto por correo va a ser masiva. Hombre, van a reforzar la plantilla en 5.000 personas solamente para esta campaña electoral Correos. Vamos a refrescar la memoria, porque las anteriores elecciones generales en España fueron en el mes de noviembre de 2019, una fecha que ahora pues, nos parece muy lejana, ¿no? Fue entonces cuando Ciudadanos comenzaba su caída y cuando Vox conseguía el que era su mejor resultado, en parte gracias a los votos que salieron de aquí, de Castilla y León. Por cierto, aquí en esa cita el Partido Popular fue el partido más votado. Separados por apenas 5.000 votos. Esa fue la distancia en Castilla y León entre el Partido Popular y el PSOE en las pasadas elecciones generales de noviembre de 2019. Elecciones generales. Los populares volvieron a ser los más votados en la comunidad después de que ese mismo año, tanto en las generales de abril como en las autonómicas de mayo, los socialistas les arrebataran ese primer lugar. Pero pese a esa igualdad, el reparto de diputados se situó del lado del PP. De los 31 que hay en juego en Castilla y León, 13 fueron para ellos y 12 para el PSOE. Junto a ellos, la sorpresa entonces fue Vox, con 6 diputados frente a 1 que había logrado anteriormente, Ciudadanos. Gracias. Que llegó a conseguir 8 en Castilla y León en las elecciones generales de abril, los perdió todos. Y el resto de formaciones políticas, incluida Podemos, tampoco sumaron los votos necesarios para lograr representación. Pues veremos lo que ocurrirá 4 años después, este 23 de julio, aunque todo indica, Fernando Alberto, a un claro cambio de ciclo a raíz de lo que ha pasado este 28M. Sí, yo creo que es un poco lo que venimos debatiendo a lo largo de esta noche. Todo indica que sean las 2 fuerzas mayoritarias las que lleven representación este próximo 23, ¿no? Las pequeñas fuerzas, si ya no han podido entrar, y no se ve, muchos de ellos ni se presentarán, o presentarán coaliciones en alguna provincia, pero es casi muy difícil que aquí ocurra pues lo que pueda ocurrir con el partido en Soria o en León, que ya llevan una trayectoria y ya llevan muchos años de trabajo para poder acceder a sacar un representante, ¿no? Creo que aquí va a ser complicado. Soria, León, por Ávila también. Por Ávila también, y ojito, pero... partidos localistas en las generales, Palencia y Zamora también, Alberto. Sí, pero yo creo que van a tener menos, va a haber menos número y van a tener menos incidencia, porque cuando hay un cambio de ciclo normalmente creo que es una tendencia que han apuntado estas elecciones locales y también estas elecciones autonómicas donde se han celebrado, y los comicios en Castilla y León también lo empezaron a apuntar. Cuando hay un cambio de tendencia normalmente la gente toma por opciones mayoritarias su sentido de voto. Por lo tanto, yo creo que es un escenario en que los partidos minoritarios habrá quizá menos participación. Lo ha dicho ya Ciudadanos que no va, pero lo van a decir, estoy seguro, otros partidos. Y yo creo que ahí se van a polarizar un poco los votos. Pues hasta que Teruel existe estará ahí, ¿no? Al límite de tener la posibilidad, como en la última legislatura. Pues ¿no? veremos si el otro fue el efecto novedad o realmente, existe, ¿no? Eso habrá que verlo. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Muchísimas gracias, Alberto Gómez Barahona. Muchas gracias. Gracias, Fernando de la Varga. Buenas noches. Muchas gracias. 2 minutillos y venimos con más asuntos. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que el divulgador científico Juan Luis Arzuaga nos ayuda a conocer mejor el cuerpo humano a través de las páginas de su nuevo libro, un análisis de cómo hemos ido evolucionando y del cambio en los cuidados.
Ha pasado por delante de esta estatua infinitas veces, pero Juan Luis Arzuaga la describe con la fascinación del primer día. Es el diadúmeno de Policleto, lo que para los griegos era el canon de belleza perfecto. Es uno de los protagonistas de su libro en el que nos ayuda a recorrer el cuerpo real, el nuestro. El cuerpo lo conocemos, pero de una manera desorganizada y no sistemática. Entonces yo lo que quiero es poner un poco de orden en este conocimiento disperso del cuerpo humano. Sobre todo hoy en día, cuando parece que los hábitos saludables y cuidar el cuerpo está muy de moda, algo que es paradójico para Arzuaga. La contradicción es que suspiramos por unos hábitos de vida saludables que lo son para nosotros y para el planeta, pero cada vez, al contrario, somos más sedentarios y comemos peor. No tenemos nada que ver con los griegos ni con el Renacimiento, en lo que representaba para ellos la exaltación del ser humano. Y sobre cómo las tecnologías pueden influir o marcar nuestra evolución o características. Está bien como tema de reflexión intelectual esto de las máquinas y qué va a pasar, pero llevamos conviviendo con las máquinas desde hace 2,5 millones de años. Asegura que tenemos otros déficits emocionales o sociológicos más preocupantes, como por ejemplo el racismo. Cambiamos totalmente de asunto, hablamos de las propiedades del terreno y el clima del Valle del Tozo, que hacen de ese lugar un sitio perfecto para el cultivo de la calabaza. A eso se dedica desde hace 8 años un periodista que abandonó Madrid para volver a sus raíces. Apuesta por un cultivo completamente manual y con manejo ecológico del suelo. Este terreno acogerá la plantación de más de 50 variedades de calabaza sin tratamientos químicos. No se utiliza ningún quemante, ningún producto fitosanitario, es decir, que tienes que procurar que quede muy bien preparada la finca para que genere la menos hierba posible. José Carlos apuesta por un manejo manual. Rellena estos agujeros uno a uno con abono orgánico y utiliza una siembra basada en la combinación de cultivos, la calabaza con alubia y maíz, para conseguir un producto de mucha más calidad. De esa forma consigues que la calabaza se aproveche del nitrógeno de la leguminosa, de la alubia, y a la vez del oxígeno de airearse con la micorriza, con el maíz. Ya es la 8ª temporada que este agricultor dedica al cultivo de la calabaza en San Mamés de Abar, en el Valle del Tozo. Todo empezó como un hobby tras media vida dedicada al periodismo. La verdad es que ha progresado muchísimo el negocio y estoy muy contento del cambio que di. Me vine de Madrid aquí y estoy encantado de la vida. Sus calabazas se comercializan en mercadillo y a través de su web ya ha recuperado variedades que ya no se cultivaban en Burgos. Está la moscada, que tiene muchísimo éxito, porque aquí no se siembra en Burgos, pero desde que la llevo yo a los mercados de Burgos funciona muy bien. Luego está Halloween, luego está Cabello de Ángel, que es un producto en el que destacamos particularmente. Las variedades más tempranas brotarán a principios de septiembre. Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana tendremos cielos nubosos en el norte y la Ibérica y ya por la tarde precipitaciones y chubascos vespertinos localmente fuertes. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, mañana viernes serán probables las precipitaciones acompañadas de tormenta. En el norte el día comenzará muy nuboso y por la tarde tendremos intervalos nubosos con tormentas. Temperaturas prácticamente sin cambios, 24 de máxima y 11 de mínima se registrarán en Villarcayo. Secuencia similar en Miranda, cielos cubiertos y tormentas por la tarde, temperaturas entre los 26 grados de máxima y los 12 de mínima. En general, soplará viento variable con rachas fuertes asociadas a fenómenos tormentosos que se concentrarán por la tarde y pueden llegar acompañados de granizo ocasionalmente. Hacia el oeste de la provincia, intervalos nubosos todo el día con tormentas por la tarde. En puntos como Villadiego, la máxima será de 23 grados y la mínima de 10. En la Ribera, mañana viernes se esperan intervalos nubosos con tormenta durante toda la jornada y temperaturas en ascenso. La máxima prevista en Aranda será de 23 grados y la mínima de 10. En la Sierra, intervalos nubosos con tormenta y lluvia escasa todo el día y temperaturas entre los 10 grados de mínima y los 21 de máxima que se registrarán en Salas de los Infantes.
En la capital, la jornada del viernes empezará con cielo cubierto que evolucionará hasta cielos nubosos con tormenta por la tarde y lluvia a partir de las 6. Los termómetros se moverán entre los 22 grados de máxima y los 10 de mínima. Y de cara a las próximas jornadas, cielos nubosos con lluvia durante todo el fin de semana, tanto en la jornada del sábado como en el domingo, aunque con algo menos de nubosidad el domingo. Temperaturas estables en torno a los 22 o 23 grados de máxima y los 11 o 12 de mínima. Y ya nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren mañana más. Adiós.